Nunca creí en brujos, en maldiciones ni en cosas que escapan de la lógica, hasta que intentaron matarme. Mi nombre ya no importa, porque no soy el mismo que antes. Lo que viví me despojó de identidad, me arrancó la cordura y me dejó como un cascarón vacío. Pero debo contar mi historia antes de que el tiempo se agote. Todo comenzó cuando heredé la vieja cabaña de mi tío abuelo. Un lugar olvidado en medio del bosque, donde los rumores decían que se practicaban rituales prohibidos. Yo, siempre escéptico, no les di importancia. Pero la primera noche allí algo me despertó. No eran ruidos de animales ni el crujir de la madera vieja. Era un murmullo gutural, un canto en un idioma que mi mente no podía comprender, pero que mi cuerpo parecía reconocer. Un escalofrío reptó por mi columna. Salí con una linterna, tratando de encontrar el origen del sonido. La niebla cubría el suelo como un sudario, y los árboles parecían susurrar entre ellos. Y entonces los vi. Figuras encapuchadas en un círculo, moviéndose de forma antinatural alrededor de un fuego verdoso. Sus rostros eran una amalgama de carne estirada, como si sus pieles hubieran sido robadas y cocidas torpemente. Mi aliento se tornó hielo en mi garganta. Retrocedí, pero el crujido de una rama bajo mi pie hizo que los cantos cesaran. El silencio fue peor. Sus cabezas giraron en unísono hacia mí, como si no tuvieran huesos en el cuello. Sentí sus ojos hundirse en mi carne, despojándome de toda protección. Corrí. Corrí sin mirar atrás, hasta que llegué a la cabaña y atranqué la puerta. La noche se hizo eterna. Golpes en las ventanas, risas deformes filtrándose por las rendijas de la madera. Escuchaba susurros en mi mente, voces que no eran mías. Devuelve lo que no te pertenece. Me tapé los oídos, me acurruqué en un rincón, esperando el amanecer. Cuando el sol asomó, todo estaba en silencio. Salí tambaleante, intentando convencerme de que había sido una pesadilla. Pero en la entrada de la cabaña, una marca me esperaba, un círculo con símbolos desconocidos, dibujados con lo que solo podía ser sangre. Quise huir, pero el bosque no me dejaba. Caminé horas en la misma dirección, solo para regresar a la cabaña una y otra vez. Estaba atrapado. Las noches siguientes fueron peores. No dormía, no comía. Mi piel se tornó cetrina, mis ojos oscurecidos por la falta de descanso. Y los brujos seguían allí, acechando en la línea de los árboles, susurrando, esperando. La locura se apoderó de mí. En mi desesperación, decidí enfrentarlos. Armado con un cuchillo y una antorcha, me interné en la noche. Encontré su círculo, su fuego malsano, sus cantos. Basta, Gre. Díganme qué quieren. Uno de ellos se adelantó. Su capucha cayó, revelando un rostro que me heló la sangre. Era el de mi tío abuelo, pero podrido, con ojos hundidos y labios marchitos. Lo tomaste, sin saber lo que hiciste, susurró. La cabaña no era una herencia, era un sacrificio. Ahora eres el guardián, hasta que otro tome tu lugar. Un dolor indescriptible me atravesó. Algo dentro de mí se quebró y se retorció. Sentí mi piel aflojarse, mis huesos crujir. Caí de rodillas mientras mi carne se estiraba, mientras mi propia identidad se evaporaba. Ahora lo entiendo. No intentaban matarme. Me estaban transformando. Y cuando la próxima alma desprevenida herede esta cabaña, cuando llegue ignorante y desafiante, yo estaré allí. Con nosotros. Cantando en la oscuridad, esperando a que el ciclo continúe. Desde que tengo memoria, mi familia ha sido perseguida por algo que no puedo explicar con palabras simples. Un mal antiguo, una sombra que se arrastra entre los pasillos de nuestra casa y se esconde en los rincones oscuros de nuestras vidas. Mi abuela solía advertirnos sobre los brujos, seres que odian la pureza de nuestra sangre y desean arrancarnos del mundo como si fuéramos malas hierbas. La primera vez que sentí su presencia fue cuando tenía 6 años. Mi madre encontró un pájaro muerto en la puerta de entrada, con las plumas arrancadas y los ojos convertidos en agujeros negros. No entendí su significado hasta mucho después, cuando los acontecimientos se tornaron cada vez más retorcidos.
las noches en casa se volvieron insoportables. Escuchábamos golpes en las ventanas, susurros dentro de las paredes y, en más de una ocasión, los espejos reflejaban algo más que nuestras figuras. Mi padre intentaba mantenernos cuerdos, asegurando que eran solo supersticiones, pero mi madre y mi abuela sabían la verdad. Recuerdo haberlas escuchado susurrando rezos en una lengua que nunca entendí, mientras colocaban amuletos en cada rincón de la casa. Con los años, la situación se agravó. Mi hermana menor, Camila, empezó a hablar con alguien que no podíamos ver. Decía que era un hombre sin rostro que se paraba junto a su cama por las noches. Un día despertó gritando, con marcas en los brazos que parecían garras. Mis padres la llevaron al médico, pero no encontraron explicación. La abuela nos miró con ojos cargados de pena y nos dijo que los brujos estaban cerca. Poco después, los accidentes comenzaron. Mi tío murió en un incendio inexplicable. Mi primo desapareció sin dejar rastro. Mi madre enfermó de un mal que la consumía día a día. La desesperación nos envolvió como una neblina densa, y con cada pérdida, la sensación de que éramos casados se hacía más evidente. Fue entonces cuando mi abuela tomó una decisión: debíamos huir. No importaba a dónde, solo necesitábamos alejarnos de aquella casa maldita. Salimos en plena noche, con lo poco que pudimos cargar. Pero los brujos no nos dejaron ir tan fácilmente. Mientras conducíamos por una carretera desierta, algo golpeó el auto con tal fuerza que salimos del camino. Al abrir los ojos, vi figuras de negro acercándose entre la niebla. Sus rostros eran borrosos, sus cuerpos parecían desvanecerse y volver a formarse en la oscuridad. Escuché a mi madre rezar, a mi padre maldecir, y a Camila sollozar mientras se cubría los ojos. Luego, el silencio. Desperté en una cabaña desconocida. Mi abuela estaba a mi lado, con la mirada cansada. Me dijo que mis padres no lo lograron. Que Camila tampoco. Sentí un vacío indescriptible en el pecho. Pero lo que más me perturbó fue su siguiente confesión: hicimos un trato para salvarte. No entendía a qué se refería hasta que vi mi reflejo en el espejo de la cabaña. Mi piel estaba pálida, mis ojos habían cambiado de color y sentía algo dentro de mí, algo ajeno, algo oscuro. Mi abuela me miró con tristeza y me susurró: eres uno de ellos ahora. Un escalofrío recorrió mi cuerpo cuando me di cuenta de la verdad: los brujos no querían destruir a mi familia. Querían reemplazarnos. Desde que tengo memoria, mi abuela siempre fue la única luz en un pueblo consumido por las sombras. Era la curandera, la única que se atrevía a desafiar la oscuridad con sus hierbas y rezos. La llamaban la vieja sabia, aunque a sus espaldas, algunos la maldecían en susurros. Decían que la envidiaban, pero con el tiempo entendí que era miedo lo que sentían. Todo comenzó la noche en que los perros dejaron de ladrar. El silencio era espeso, pegajoso, como si la noche contuviera el aliento. Mi abuela cerró la puerta con seguro y me hizo un gesto para que apagara todas las velas. Vienen por mí, susurró con una calma que me heló la sangre. Yo tenía 15 años y no entendía del todo, pero la miré a los ojos y vi algo que nunca antes había visto en ella: miedo. Ellos no perdonan, nieto, me dijo mientras sacaba de su baúl un puñado de hierbas secas y un frasco de vidrio lleno de algo negro y espeso. Yo les arrebaté lo que más amaban: el poder sobre esta tierra. Los brujos. Sabía de su existencia, pero siempre los consideré un cuento de viejos. Ahora estaban aquí, acechando, esperando. Y sabían que mi abuela estaba debilitada. Una semana antes, una mujer había venido con un niño enfermo. Mi abuela lo había curado, pero a un precio. Su piel se veía más pálida, sus manos temblaban. Nada es gratis, me dijo cuando le pregunté qué le pasaba. Esa noche, cuando el primer golpe resonó en la puerta, mi corazón casi se detuvo. No los mires a los ojos, me advirtió, metiéndome dentro de un círculo de sal que trazó en el suelo. Pase lo que pase, no salgas de aquí. El segundo golpe hizo temblar las paredes. Un murmullo se filtró por las rendijas de la casa, un idioma que mi piel reconoció antes que mi mente. No era humano.
Algo rasgó la puerta de madera y una risa áspera se deslizó dentro de la habitación. Mi abuela escupió en el suelo y comenzó a rezar. Entonces, la puerta se abrió sola. Las sombras entraron. No eran hombres, pero tampoco bestias. Eran altos, flacos, con piel grisácea y ojos tan profundos que parecían pozos sin fondo. Sus bocas no se movían, pero sus voces resonaban en mi cabeza. Vieja entrometida, siseó uno. Llegó la hora. Mi abuela no tembló. Se irguió como un roble y extendió las manos. La casa se llenó de un viento helado y las velas, que habían permanecido apagadas, estallaron en llamas de un azul espectral. Pero los brujos no retrocedieron. Se acercaron, deslizándose sin tocar el suelo. Uno de ellos alzó la mano y mi abuela gritó. Un alarido que me arañó el alma. No pude resistirlo. Salí del círculo. El mundo pareció detenerse. Mi abuela me miró con un horror indescriptible. No, susurró, pero ya era tarde. Sentí manos frías atrapándome los tobillos y un susurro enfermizo en mi oído: el linaje debe terminar. Algo tiró de mí con una fuerza imposible. El suelo se abrió bajo mis pies y caí en un abismo de sombras. Pero entonces, su voz. Mi abuela. Gritando mi nombre, rompiendo el conjuro con su desesperación. Supe lo que iba a hacer antes de que sucediera, y mi alma se partió en dos. La vi. Vi cómo alzaba el frasco de vidrio y lo estrellaba contra el suelo. Un líquido oscuro se esparció, y la casa entera tembló. Un grito gutural, antinatural, se elevó de entre las sombras. Los brujos se retorcieron, gritando, desintegrándose en el aire como cenizas. Yo desperté en el suelo. La casa estaba en ruinas. Mi abuela yacía junto a mí, sus ojos abiertos, vacíos. Pero tenía una sonrisa en los labios. No lloré. No podía. La abracé con la certeza de que lo había hecho por mí. Había usado la última gota de su poder para salvarme. Pero en el aire aún flotaba un eco, una advertencia: el linaje debe terminar. Y ahora sé lo que eso significa. Cada noche, los perros dejan de ladrar. Y el silencio me susurra mi destino. Nunca supe exactamente en qué momento los brujos decidieron que mi madre debía morir. Pero lo supe. Lo sentí. Desde pequeña, ella me advertía sobre los murmullos en el viento y las sombras que se alargaban demasiado. No les hables, no les respondas, me decía con un temblor en la voz que jamás pude ignorar. Era una mujer de secretos, con un don que la condenaba, podía ver más allá de lo que los demás percibían, cosas que ni siquiera deberían existir. Las primeras señales fueron sutiles. Animales degollados en el umbral de nuestra puerta, símbolos grabados en las paredes con uñas o cuchillos. Luego vinieron los sueños, pesadillas lúgubres en las que mi madre gritaba atrapada en una negrura infinita mientras figuras encapuchadas la rodeaban. Me despertaba sudando, con el eco de sus lamentos todavía vibrando en mis oídos. No teníamos a dónde huir. Vivíamos en un pueblo viejo, rodeado de bosques densos y caminos serpenteantes que siempre llevaban de regreso al mismo sitio. No importaba cuánto intentáramos marcharnos, el pueblo nos retenía. Entonces, empezaron a aparecer en persona. Viejos de espaldas encorvadas, mujeres con los ojos apagados como pozos sin fondo. Se quedaban de pie frente a nuestra casa, observándonos con una paciencia inhumana. Mi madre cerraba las cortinas y me obligaba a rezar, aunque su voz se quebraba en cada palabra. No les abras, no les mires, repetía. Pero yo era joven, terca y curiosa. Una noche, desobedecí. Me acerqué a la ventana y, con la respiración contenida, aparté apenas la cortina. Lo que vi hizo que la sangre se me helara. No eran solo aldeanos. Había algo más entre ellos, figuras espectrales, deformadas, con extremidades largas y torsos angulosos. Se balanceaban con movimientos espasmódicos, como si su carne no estuviera del todo adherida a sus huesos. Uno de ellos giró la cabeza hacia mí, y en el lugar donde debería haber habido un rostro, solo había una cavidad negra y palpitante. Solté un grito ahogado y caí de espaldas.
Mi madre corrió a mí y, al ver mi expresión de horror, supo lo que había hecho. Nos encontraron, murmuró con resignación. Esta vez no se irán sin mí. Aquella noche, la luna se ocultó antes de tiempo. La casa tembló con golpes furiosos en las paredes, y las voces de los brujos resonaron con una cadencia imposible, como un cántico pronunciado en reversa. No recuerdo haber dormido, solo recuerdo haber sentido frío, un frío que se metía entre mis costillas y entumecía mis pensamientos. Cuando el amanecer llegó, mi madre ya no estaba. Corrí por la casa, la busqué en cada rincón. Pero la puerta estaba abierta de par en par, y afuera, en el bosque, las sombras parecían más densas. Me adentré sin pensarlo, guiada por algo que no entendía pero que me obligaba a avanzar. Los encontré en un claro, rodeando a mi madre. Ella no luchaba. No gritaba. Simplemente los miraba con una tristeza infinita. Siempre supe que este día llegaría, dijo en voz baja. Pero no dejaré que toquen a mi hija. Los brujos se movieron en unísono, alzando las manos. Entonces, mi madre me miró por última vez y, con un susurro, pronunció algo que no entendí. El mundo se quebró a mi alrededor. Sentí que caía y, cuando abrí los ojos, estaba de regreso en mi cama, con el sol colándose por la ventana. Corrí fuera de la casa, grité su nombre. Nadie en el pueblo recordaba a mi madre. Nadie recordaba lo que había sucedido. Excepto yo. Años después, aún la veo en mis sueños. A veces, siento su presencia detrás de mí en los espejos. A veces, creo escuchar su voz en el viento. Y a veces, solo a veces, me parece ver, entre las sombras del bosque, aquellas figuras deformes que nunca dejaron de observarme. Esperando. Porque ahora, el don es mío. No sé cómo sobreviví. No debería estar aquí, contando esto. Pero aquí estoy. Y si alguien está escuchando, cuidado. Hay cosas que no se pueden ver, cosas que acechan en las sombras, esperando, alimentándose del miedo. Todo empezó con pequeños detalles. Una sensación de estar siendo observado, susurros en la noche que desaparecían cuando encendía la luz. Pensé que era mi mente jugándome malas pasadas hasta que los objetos comenzaron a moverse solos. Al principio eran cosas insignificantes, un vaso cambiando de lugar, una puerta que se cerraba sola. Luego, desperté con marcas en la piel, arañazos profundos como si algo invisible hubiese estado sobre mí mientras dormía. No creía en la brujería. No hasta que la vi con mis propios ojos. Una noche, cuando la presión en el pecho me impedía dormir, decidí salir a caminar. El aire frío me ayudó a despejar la mente, pero al doblar la esquina de mi calle, la vi, una mujer vestida con un manto oscuro, parada bajo la luz parpadeante de un farol. No podía ver su rostro, pero supe que me miraba. Al dar un paso hacia ella, todo el alumbrado público se apagó de golpe. La oscuridad me envolvió y, por un instante, sentí que algo me susurraba al oído. Cuando la luz volvió, la mujer ya no estaba, pero en el suelo había una pequeña figura de cera con mi rostro tallado en ella. Mi propio reflejo en una pesadilla. Corrí a casa. No sabía qué hacer. Intenté convencerme de que era una broma, que alguien me estaba jugando una mala pasada. Pero al despertar, encontré la figura derretida sobre mi pecho. Mi cuerpo comenzó a deteriorarse. Pérdida de peso, insomnio, pesadillas que se sentían demasiado reales. Y luego, las voces. Voces que no eran mías. Me llamaban por mi nombre desde las sombras. Me decían cosas horribles, me susurraban secretos que nunca debía conocer. Desesperado, busqué ayuda. Me dijeron que alguien me había maldecido, que la magia negra me estaba consumiendo poco a poco. Me advirtieron que si no hacía algo pronto, no sobreviviría. Me dieron una solución, encontrar a la persona que me había maldecido y hacerla confesar. Pero, ¿cómo hacerlo si ni siquiera sabía quién era? Hasta que una noche, la respuesta llegó sola. Desperté de golpe, sintiendo una presencia en la habitación. La sombra de una figura estaba al pie de mi cama. El aire era pesado, el frío calaba hasta los huesos.
Me costaba respirar. Con un esfuerzo sobrehumano, logré moverme y encender la lámpara. Era mi vecina. La anciana que vivía sola en la casa de enfrente. Su rostro estaba cubierto de arrugas, pero su expresión era la de algo inhumano. Me miró con ojos vacíos y sonrió. Una sonrisa demasiado ancha, demasiado antinatural. Murmuró algo en un idioma que no entendí, y sentí como si una mano invisible me estrujara el corazón. Me desplomé al suelo, la visión nublándose. Pensé que iba a morir. Pero entonces, algo dentro de mí despertó. Un instinto primitivo, una furia visceral. Me arrastré hasta el mueble más cercano y agarré lo primero que encontré, un espejo. Lo levanté y, con las pocas fuerzas que me quedaban, lo puse frente a ella. Gritó. Un grito inhumano, gutural. El reflejo la mostraba deforme, retorcida, con su verdadera forma expuesta. Intentó apartar la vista, pero era demasiado tarde. Algo la estaba devorando desde adentro. Se estremeció y cayó de rodillas. Su piel empezó a agrietarse, y de su boca brotó un lamento agónico antes de desplomarse por completo. El silencio fue absoluto. Cuando me acerqué, solo quedaba su ropa en el suelo. Como si nunca hubiera estado ahí. Desde aquella noche, todo cesó. Ya no hubo más voces, ni figuras en las sombras, ni marcas en mi piel. Pero cada vez que paso frente a la casa de la anciana, siento que algo sigue ahí, esperándome. Acechándome. Porque la brujería no desaparece. Solo cambia de forma, de víctima. Y ahora, tengo la sensación de que no fui yo quien sobrevivió. Sino algo más. Han pasado años desde que comenzó todo, y aún sigo respirando. No sé si llamarlo suerte o maldición, pero cada día que despierto siento que la brujería sigue acechándome. Me llaman sobreviviente, pero yo sé que no es verdad. Nadie sobrevive realmente a esto, solo se arrastra por la vida, esperando el final. Era un niño cuando las primeras sombras comenzaron a moverse en mi casa. Al principio, pensé que eran juegos de mi imaginación, pero cuando vi el reflejo de algo inhumano en el espejo del pasillo, comprendí que algo estaba mal. Mi madre insistía en que eran tonterías de niño, pero su rostro pálido me decía lo contrario. Ella lo sabía. Siempre lo supo. Las noches se hicieron insoportables. Algo caminaba por los pasillos, arrastrando sus pies desnudos sobre la madera crujiente. Se quedaba de pie junto a mi cama, respirando pesadamente, como si esperara el momento exacto para tocarme. No podía moverme, no podía gritar. Solo escuchaba su aliento hediondo y sentía el peso de su presencia. Un día desperté con arañazos en la espalda, como si algo con garras afiladas hubiese intentado llevarme. El sacerdote del pueblo vino a bendecir la casa, pero su rostro se ensombreció cuando cruzó la puerta. Nos dijo que había algo antiguo allí, algo que no podía ser expulsado tan fácilmente. Mi madre le suplicó ayuda, pero él solo nos recomendó oraciones y nos dejó con una advertencia: no hagan pactos, no respondan si los llaman por la noche. No sirvió de nada. Conforme crecí, la presencia se hizo más violenta. Desaparecían cosas, los espejos se llenaban de figuras extrañas y voces murmuraban mi nombre en la oscuridad. Mi madre cayó enferma, sus ojos hundidos y la piel pegada a los huesos. Una noche la encontré hablando sola en la cocina. No era su voz la que salía de su boca, sino algo grave y retorcido, algo que hizo que la sangre se me helara. Cuando me vio, sonrió con una mueca antinatural y susurró: ya viene por ti. Ella murió semanas después, su cuerpo completamente consumido por una enfermedad que los doctores no pudieron explicar. Me quedé solo en esa casa maldita, con las paredes susurrando mi nombre y los espejos llenos de rostros que no eran míos. Intenté huir. Me mudé lejos, cambié de nombre, evité los espejos y dormí con las luces encendidas. Pensé que podría escapar, pero la brujería no conoce de distancias. Me siguió como una sombra pegajosa. Los perros gruñían cuando pasaba, las velas se apagaban solas, y en las madrugadas aún sentía ese aliento putrefacto en mi oído. Durante años busqué respuestas.
Fui con curanderos, sacerdotes, chamanes. Algunos me dijeron que estaba maldito desde antes de nacer, que algo había reclamado mi alma en el vientre de mi madre. Otros solo se persignaban y me cerraban la puerta en la cara. Pero una mujer, una anciana ciega con manos huesudas, me dijo la verdad: no eres la víctima, muchacho, eres el recipiente. No lo entendí hasta hace poco. Todas esas muertes a mi alrededor, todos los eventos inexplicables. No era que algo me estuviera cazando. Era yo el que lo traía conmigo, alimentándolo sin saberlo, propagando su influencia como una plaga. Siempre pensé que luchaba contra la brujería, pero en realidad era su portador. Ahora comprendo por qué nunca pude librarme de ello. No era que estuviera huyendo. Era que yo era el mal. Y la peor parte es que ya no puedo diferenciar dónde termina lo humano y dónde comienza lo inhumano dentro de mí. Aún sigo respirando. Pero quizás no debería. No creía en brujería. Siempre me parecieron cuentos de ancianas para asustar a los ingenuos. Pero lo que viví con Sofía me demostró que hay cosas en este mundo que no deberían existir. Todo comenzó hace 3 meses. Sofía y yo teníamos una relación perfecta, o al menos eso creía. De la noche a la mañana, cambió. Se volvió distante, apagada, como si algo dentro de ella se hubiera roto. Al principio, pensé que era estrés. El trabajo, los problemas cotidianos, pero no. Había algo más. Dejó de contestarme los mensajes y las llamadas. Cuando lográbamos vernos, su mirada estaba perdida. Sus ojos, antes llenos de vida, ahora parecían 2 pozos negros, sin brillo, sin alma. Se rascaba la piel hasta hacerse heridas, murmuraba palabras ininteligibles en sueños y, en ocasiones, despertaba gritando. Cuando le preguntaba, me decía que no recordaba nada. Pero yo sabía que mentía. Una noche, mientras dormía en su apartamento, me despertó un sonido extraño. Un susurro. Me quedé inmóvil, tratando de distinguir su origen. Venía del baño. Me levanté con cuidado, cada paso resonaba en el silencio. La puerta estaba entreabierta y la luz parpadeaba. Ahí estaba Sofía, de espaldas al espejo, con la cabeza ladeada y murmurando en un idioma que no conocía. Sofía, susurré. Se giró rápidamente. Su rostro estaba desencajado, los ojos inyectados en sangre. Sentí un escalofrío recorrerme cuando vi algo en su reflejo. No era ella. O no del todo. Había una sombra tras de ella, una figura alta, delgada, con extremidades alargadas y un rostro borroso. Cerré los ojos y cuando los abrí, la imagen había desaparecido. Sofía cayó al suelo inconsciente. La llevé a la cama y esperé a que despertara. Cuando lo hizo, no recordaba nada. Pero yo sí. Al día siguiente, fui con una amiga de mi abuela, doña Marta, una curandera de las de antes. Escuchó mi historia en silencio, sin interrumpirme, hasta que finalmente dijo: a tu novia le han hecho un amarre. Reí, incrédulo, pero el miedo en mis entrañas era real. Doña Marta me explicó que los amarres no son simples hechizos de amor como la gente piensa. Son ataduras, cadenas espirituales que amarran el alma de una persona a otra, a costa de su voluntad y su vitalidad. Me dijo que, si no hacíamos algo rápido, Sofía dejaría de ser ella misma. Me dio unas indicaciones: buscar debajo de su cama, en sus cajones, cualquier objeto que pareciera fuera de lugar. Al volver al apartamento de Sofía, me puse a revisar. Busqué por todas partes hasta que, al levantar el colchón, encontré algo que hizo que el estómago se me revolviera. Era una bolsa negra, atada con un hilo rojo. Dentro había cabellos de Sofía, trozos de sus uñas, tierra y una figura de cera con su nombre tallado. En el pecho de la figura había un alfiler oxidado. Me temblaban las manos. Quien fuera que hizo esto, la quería poseer a toda costa. Corrí a casa de doña Marta. Me recibió sin sorpresa, como si ya supiera lo que iba a decirle. Me indicó que debía hacer un ritual para romper el amarre. En la noche, lo hicimos en el campo, lejos de la ciudad.
Encendimos un círculo de velas y doña Marta comenzó a rezar en un idioma extraño, mientras yo sostenía la bolsa. El aire se volvió pesado. El fuego de las velas se agitaba sin viento alguno. Empecé a sentir una presión en el pecho, como si alguien invisible tratara de estrangularme. Entonces, Sofía apareció. No sabía cómo había llegado ahí, pero su rostro no era el de la mujer que amaba. Estaba pálida, con venas oscuras recorriendo su piel y sus labios murmuraban algo, una y otra vez, como un mantra. Doña Marta gritó algo y me dijo que arrojara la bolsa al fuego. Lo hice. El grito de Sofía fue inhumano. Sus ojos se volvieron completamente negros y su cuerpo se convulsionó antes de desplomarse. Despertó horas después, confundida pero sana. Sin embargo, en su mirada había algo distinto, algo que nunca volvió a ser igual. Con el tiempo, intentamos seguir adelante, pero algo se había roto entre nosotros. Una noche, mientras dormía a su lado, me desperté con la sensación de que alguien me observaba. Abrí los ojos y vi a Sofía sentada en la cama, mirándome fijamente, con una sonrisa torcida en los labios. «Él todavía me quiere», susurró. No pude moverme. Solo entonces entendí la verdad, los amarres nunca se deshacen del todo. Algo, o alguien, aún la reclamaba. Y yo ya no podía hacer nada para evitarlo. Todo comenzó con un susurro. Era un sonido débil, casi imperceptible, como si el viento se deslizara entre las rendijas de mi habitación. Pero no era el viento. No podía serlo. Porque ese susurro pronunciaba mi nombre. Al principio, pensé que era mi imaginación. Las noches de insomnio y el estrés acumulado podían jugarme malas pasadas. Pero entonces, las sombras comenzaron a moverse. Cada noche, cuando apagaba la luz, sentía que algo me observaba desde los rincones oscuros de mi cuarto. A veces, creía ver figuras altas y delgadas en el reflejo de la ventana, aunque al girarme, no había nada. Y lo peor, el susurro nunca cesaba. Daniel. Daniel. Busqué ayuda. Le conté a mi amigo Jorge, pero se rió y me dijo que dejara de ver películas de terror. Incluso fui con un psiquiatra, quien me recetó pastillas para dormir. Nada funcionó. Las noches eran cada vez más largas y la presencia en mi habitación más densa. Hasta que una noche, se materializó. No era una persona. No del todo. Su silueta era la de un hombre, pero al mismo tiempo, parecía algo más. Algo antinatural. Sus extremidades eran demasiado largas, sus ojos dos huecos profundos de negrura absoluta. Y cuando habló, su voz fue un eco grave que sacudió mi alma: ellos vienen por ti. Corre. No me quedé para preguntar qué significaba. Salí de mi casa sin mirar atrás y conduje sin rumbo. Mis manos temblaban en el volante, mis pensamientos eran un torbellino. No entendía nada. ¿Quiénes eran ellos? ¿Por qué venían por mí? Pero entonces, un nuevo horror se hizo presente. Los vi en la carretera. Figuras encapuchadas con túnicas oscuras, de pie en medio del asfalto, mirándome fijamente. Sus rostros eran oscuros, como si la misma sombra cubriera sus facciones. Cuando intenté frenar, el auto patinó de forma inexplicable. No tenía control. Fue como si algo invisible hubiera tomado el volante. Me estrellé contra un árbol y, antes de perder el conocimiento, vi cómo aquellos seres se acercaban lentamente. Desperté en un lugar que no reconocía. Un sótano iluminado por velas parpadeantes. El aire olía a hierbas quemadas y carne podrida. Intenté moverme, pero estaba atado de pies y manos a una silla de madera. Frente a mí, varios de esos encapuchados me observaban en silencio. Sus ojos brillaban en la penumbra. Uno de ellos se adelantó y bajó la capucha. Era una anciana de piel marchita, con símbolos tallados en su frente. Sonrió con una mueca siniestra. Te hemos esperado, Daniel. Es hora de que cumplas tu propósito. Intenté gritar, pero mi garganta estaba seca. La anciana extendió una mano huesuda y la colocó sobre mi frente.
En ese instante, mi mente fue invadida por visiones aterradoras, cuerpos mutilados, rituales sangrientos, sombras danzando alrededor de un fuego infernal. Y en todas esas escenas, yo estaba presente. Yo era uno de ellos. Eres uno de nosotros, susurró la anciana. Siempre lo has sido. Sacudía la cabeza, negando. No podía ser cierto. Yo no era un brujo. Yo no pertenecía a ellos. Pero entonces, sentí algo despertarse dentro de mí. Un calor oscuro que me quemaba desde adentro, una energía antigua que pedía ser liberada. Mis ataduras se rompieron como si fueran de papel. Mi piel ardía, mis venas se tornaban negras. Un conocimiento prohibido fluía en mi mente, como si siempre hubiera estado ahí, esperando ser despertado. Los encapuchados se inclinaron ante mí. Entonces lo entendí. No estaban tratando de matarme. Estaban tratando de despertarme. Y lo habían logrado. La verdad me golpeó como un relámpago. No eran ellos quienes venían por mí. Era yo quien siempre había sido parte de ellos. La voz en la oscuridad, las sombras en mi cuarto, las visiones. Todo había sido una preparación. La anciana me ofreció un cuchillo de obsidiana. Su mirada brillaba con fervor. Guíanos, maestro. Un escalofrío recorrió mi espalda. Todo en lo que alguna vez había creído se desmoronó. La verdad era más aterradora de lo que jamás imaginé. Y lo peor de todo es que no me sentía asustado. Me sentía en casa. No sé cuánto tiempo estuve atrapado en aquella prisión invisible, pero la sensación de asfixia se volvía insoportable. No era un lugar físico, sino una sombra que se enredaba en mi pecho, un peso oscuro que me arrastraba al borde de la locura. Todo comenzó después de que la dejé. Sabía que no lo tomaría bien, pero jamás imaginé que buscaría la ayuda de brujos para encadenarme a su voluntad. Al principio, eran pequeñas señales, insomnio, sueños perturbadores en los que ella aparecía con los ojos en blanco, murmurando palabras en un idioma que no entendía. Luego, los olores. En mi departamento comenzó a oler a azufre, a carne podrida. Me despertaba en la madrugada con la sensación de que alguien estaba viéndome. Y entonces, las sombras. Aparecieron en los rincones, en los reflejos de los espejos, en el rabillo del ojo. Se movían cuando no miraba directamente, se acercaban cada noche un poco más. Hasta que una de ellas me susurró al oído, nunca la dejarás. Mi cuerpo dejó de responderme. A pesar de mis intentos de alejarme de la ciudad, de cambiar de número, de buscar ayuda en la iglesia, algo más fuerte me mantenía atado a ella. Mi piel comenzó a marchitarse, mis ojos a hundirse en mi rostro. Mi reflejo me devolvía la imagen de un cadáver viviente. Nadie quería estar cerca de mí. Perdí mi trabajo, mis amigos dejaron de responder, mi familia decía que mi voz sonaba extraña, como si no fuera yo quien hablaba. Cuando no pude más, busqué respuestas. Una anciana me habló de los amarres de sangre, de los pactos con demonios. Si no rompes el lazo, no podrás escapar. Pero el precio es alto. No me importaba. Quería recuperar mi vida. Me envió con un hombre al que todos llamaban el devoto. Vivía en una cabaña al filo del bosque, rodeado de velas negras y frascos con cosas que no quise reconocer. Me miró con ojos vacíos y sonrió. Has sido marcado. Pero hay una forma de liberarte. Me llevó a un cuarto oscuro y me hizo acostarme sobre una mesa de piedra. Ató mis muñecas y tobillos con sogas empapadas en algo espeso y metálico. Voy a llamarlos, dijo. Pero una vez que los veas, no debes hablar. No debes mover un solo músculo. Si lo haces, te quedarás con ellos. Apagó todas las velas. El silencio era tan profundo que podía escuchar mi corazón retumbar en mis costillas. Luego, los susurros regresaron. Eran más de una voz, murmurando en mi oído, llenándome de frío. Y entonces, los vi. Sombras, pero no humanas. Eran algo más antiguo, algo que nunca había sido carne ni espíritu.
Se retorcían en el techo, sus extremidades eran demasiado largas, sus bocas se abrían en ángulos imposibles. Se acercaron, tocaron mi piel con dedos helados. Sentí como algo dentro de mí se rasgaba, como si estuvieran arrancándome algo que no era físico, pero que me pertenecía. El dolor fue insoportable. Quise gritar, pero recordé la advertencia. Lloré en silencio mientras las sombras me desgarraban desde dentro. Y entonces, el fuego. El devoto arrojó algo en la chimenea, y la habitación se llenó de llamas azules. Las sombras chillaron y retrocedieron, liberándome. Pero no se fueron. Se quedaron en los rincones, observándome, esperando. Cuando terminó, me senté temblando. El lazo está roto, dijo el devoto. Pero ahora te han visto. Y ellos nunca olvidan. Me fui de la cabaña sintiéndome más liviano, como si por primera vez en meses pudiera respirar. Sin embargo, en el fondo de mi mente, algo seguía susurrando. Algo que antes no estaba allí. Esa noche dormí por primera vez sin pesadillas. Pero al despertar, la vi en la puerta de mi cuarto. No era ella. No del todo. Su piel estaba pálida, sus ojos eran pozos oscuros. Pensaste que podías escapar, dijo con una voz que no era suya. Ahora estamos juntos para siempre. Y detrás de ella, en las sombras, vi las mismas figuras retorcidas sonriendo.